Puntos clave o perlas del vértigo. Estos van a ser los puntos que vamos a tocar hoy y empezaremos con la diferencia entre vértigo central y vértigo periférico. Y la primera diferencia, y muy importante, es la sensación que van a tener los pacientes. En el caso del vértigo central, la sensación va a ser de desequilibrio o de mareo. El inicio va a ser progresivo y además va a estar acompañado de síntomas centrales. ¿Cuáles van a ser estos síntomas centrales? Vamos a tener que pueden ser parestesia, debilidad, cefalea, diplopia, efectos visuales, visión borrosa, en fin, síntomas que nos hablen de afección a nivel del sistema nervioso central. Igualmente, en clínica tenemos que el nistagmo, que es este movimiento de ojos, en el caso del central va a ser variable, es decir, no va a ser en una dirección específica o en un eje específico, sino que va a ser variable. Y además también lo característico de este es que no lo vamos a poder agotar, no se agota. ¿De qué hablamos cuando decimos que se agota? Que después de cierto tiempo va a detenerse. En el caso del central no va a ser así. Entonces en el central no se agota. Entonces nistagmo en el central no se agota. Y bueno, además vamos a tener igual como diferentes etiologías en cada uno de estos. En el caso del central van a ser etiologías que impliquen daño al sistema nervioso central. Entonces vamos a tener un EBC que puede ser hemorrágico o isquémico, vamos a tener que pueden ser un tumor, infecciones del sistema nervioso, migraña, esclerosis múltiple, epilepsia, en fin, distintas etiologías que pudieran indicarnos afección en sistema nervioso central. Y en el caso del periférico va a ser pues diferente. ¿Y cómo vamos a diferenciarlo? Lo primero es que la sensación es distinta. En el caso del vértigo periférico la sensación es de giro de objetos de alrededor. Entonces esa es la primera diferencia. También como otra diferencia tenemos que en el periférico va a ser de inicio agudo. Recordemos que en el central el inicio era progresivo. En el caso del periférico, si en el central tenemos síntomas centrales, en el periférico vamos a tener síntomas periféricos. ¿Y cuáles van a ser estos síntomas? Van a ser tres principales. Hipoacusia hipoacusia y acúfenos son los dos principales, pero también podemos agregar ahí otorrea. Y es también importante mencionar que estos tres no van a estar presentes en todas las etiologías de vértigo periférico, sino en algunas muy específicas que vamos a ver en unos momentos. En cuanto al nistagmo, en el caso del vértigo periférico, va a ser casi siempre constante, ¿no? No va a estar variando entre un rotatorio, un horizontal, va a ser constante y clásicamente va a ser horizontal. Entonces, el nistagmo va a ser horizontal y además algo muy importante es que en este caso sí se va a agotar. Entonces después de cierto tiempo se va a detener este vértigo. Y como principales etiologías tenemos dos muy importantes. Primero, el vértigo postural paroxístico benigno o BPPB y la enfermedad de Meniere. Pero además tenemos otras etiologías como puede ser la laberintitis o la otitis media aguda. Entonces, bueno, esas serían las diferencias entre un vértigo central y un vértigo periférico. Ahora, hablando un poquito de las diferencias. Bueno, lo primero, en cuanto tengamos un caso de vértigo, es diferencial entre un central y un periférico. Las evidencias clínicas son muy evidentes y lo más probable es que se nos ponga un vértigo periférico porque es el más frecuente. Y una vez que tengamos el diagnóstico o la sospecha de vértigo periférico, las dos principales patologías o las que muy posiblemente se nos pregunten son el BPPB y Meniere. Entonces vamos a hacer la diferencia entre estas dos. La primera diferencia que vamos a tener es en la etiología. Entonces el BPPB puede ser por una cupulolitiasis o una canalitiasis. Entonces básicamente en el BPPB son litos. Y en el caso de Meniere va a ser por un exceso de endolinfa que vamos a conocer como hidrops endolinfático. En cuanto a la clínica, igual van a haber diferencias muy evidentes. En el caso del BPPB, la crisis de nistagmo va a ser muy breve. Entonces va a ser crisis breve, que esta característicamente va a ser de menos de un minuto. Además, esta se va a desencadenar por movimiento de cabeza. Y clásicamente en un caso clínico se nos tiene que poner que es una mujer de más de 60 años. Entonces eso es los principales factores de riesgo y que se van a asociar sobre todo a al BPPB
y que es con lo que tenemos que sospechar de este. El diagnóstico del BPPV vamos a hacerlo con una maniobra que se llama Dix-Hallpike. Dix-Hallpike. Y esta va a ser, bueno, nos va a hacer el diagnóstico de un vértigo o un BPPV de origen posterior, ¿no? Entonces, Dix-Hallpike para posterior. Ahorita vamos a ver cómo vamos a diferenciar entre un posterior, entre un horizontal, entre cuándo vamos a tener una cupulolitiasis, una canalitiasis, pero ahorita quedémonos con que Dix-Hallpike va a ser de un posterior y que es lo más frecuente. El posterior va a estar asociado al 60 a 90%. Entonces, si se nos pregunta un BPPV, se nos va a preguntar un posterior y por tanto el diagnóstico va a ser con Dix-Hallpike. Pero en caso de que sospechemos de un horizontal, el diagnóstico se va a realizar con McClure. Entonces, McClure para horizontal, Dix-Hallpike para posterior. En cuanto al tratamiento, vamos a tener que el tratamiento igual se va a hacer con maniobras. Entonces, la primera maniobra que vamos a tener para tratar el posterior, que como les digo va a ser el más frecuente siempre, va a ser la maniobra de Epley. Y en el caso de que sea un vértigo horizontal, la maniobra va a ser con barbecue. Este es para el horizontal. Básicamente en lo que consiste el Dix-Hallpike y el Epley es muy similar. En el caso del Dix-Hallpike lo que hacemos es rotarle al paciente la cabeza 45 grados hacia el lado afectado. Entonces ahorita vamos a ver también cómo identificamos el lado que está afectado, pero ahorita quedémonos, giramos la cabeza hacia el lado del oído afectado, 45 grados, con el paciente sentado en la mesa de exploración y luego lo acostamos rápidamente dejando que su cabeza quede ligeramente colgando en la orilla de la mesa de exploración. Y tenemos que observar al paciente durante al menos 30 segundos a ver si hay algún movimiento de los ojos, ¿no? O algún nistagmo. Eso es en lo que consiste la maniobra de Dix-Hallpike. En el caso de la maniobra de Epley, en lo que va a consistir es en lo mismo. Giramos la cabeza a 45 grados con el paciente sentado hacia el lado afectado, lo acostamos con la cabeza ligeramente colgando en la orilla de la cama o de la mesa de exploración y después vamos a girar la cabeza hacia el otro lado buscando que se acomoden los litos que tiene el paciente en un lugar en el que no produzcan esta clínica. Entonces, después de girar la cabeza hacia el otro lado, lo podemos sentar en esta misma posición o en este mismo giro de cabeza y se queda así durante unos cuantos minutos más. Eso es en lo que consisten básicamente las maniobras de Epley y de Dix-Hallpike. Las maniobras de barbecue y de McClure no es muy importante conocer en qué consisten, porque recordemos que Dix-Hallpike y Epley van a ser del vértigo posterior, que se va a presentar en 60 a 90% de los pacientes con BPPV. Entonces va a ser el que se nos pregunte clásicamente. Además vamos a tener en esta misma parte del tratamiento que podemos agregar algunos fármacos, nada más como en lo que el paciente se siente mejor, ¿no? Pero en la consulta podemos realizarle su maniobra de Epley y esto lo tiene que curar. Entonces, además, podemos agregar sinaricina en caso de que el vértigo o los síntomas vertiginosos sean muy prominentes. Agregamos sinaricina, que clásicamente se nos dice en la guía de práctica clínica que no tiene que ser por más de 5 días. Podemos también agregar, en caso de que tenga vómito, metoclopramida, que igual no tiene que ser por más de 5 días después de que le hagamos nuestra maniobra de Epley. Entonces, bueno, esa sería la forma en la que diagnosticaríamos y trataríamos nuestro vértigo postural paroxístico benigno. Ahora vamos a hablar un poquito de cómo vamos a diferenciar entre un vértigo de origen posterior, un vértigo de origen horizontal, un vértigo de origen de canalitiasis, cupulolitiasis, etc. Entonces, lo primero que vamos a diferenciar va a ser en la etiología. Si tenemos un nistagmo persistente, es decir, que se agota un poco se agota en mayor tiempo que uno que otro, el que más tiempo tarde en agotarse o el que sea más persistente va a ser de origen cúpulo-litiásico. Y entonces este vértigo va a ser más largo. Y en el caso de que sea un vértigo mucho más breve, vamos a hablar de una canalitiasis. Entonces, la diferencia es la duración del vértigo. Si es más persistente, cupular. Si es menos persistente o más breve, es canalicular. Entonces, esa va a ser la diferencia. Como les digo, vamos a también tener diferencias entre un vértigo
postural paroxístico benigno de origen posterior y uno de origen horizontal. Como les digo, el posterior va a ser el que casi siempre se nos pregunte, 60-90%. El horizontal va a estar presente en el 6 al 16%. El nistagmo aquí va a cambiar. En el caso del posterior va a ser rotatorio. Entonces no va a ser totalmente los ojos moviéndose en horizontal, sino que van a ser circulitos que van a ir hacia el lado afectado. Entonces rotatorio hacia el lado enfermo. Entonces esa va a ser la característica. En el caso del horizontal, el vértigo justamente va a ser horizontal. Y también va a ir moviéndose hacia el lado afectado. Entonces, es la característica de esta parte, ¿no? Entonces, justo por esto es muy importante también saber que la fase rápida del nistagmo va a ser la que nos indique hacia qué lado es hacia el que se está moviendo. Entonces, eso es lo más importante. Hacia el lado al que se mueven los ojos en la fase rápida va a ser el lado hacia el que consideremos enfermo. Recordemos posterior, movimiento rotatorio, horizontal, movimiento horizontal de los ojos. Entonces esa va a ser la forma en la que diferenciemos tanto si es posterior o horizontal el lado hacia el que esté afectado. Entonces recordemos nada más, posterior, vamos a tratarlo o vamos a diagnosticarlo en primer lugar con la maniobra de Dix-Hallpike y lo vamos a tratar con la maniobra de Epley. En el caso del horizontal lo vamos a diagnosticar con la maniobra de McClure y lo vamos a tratar con la maniobra de Barbecue. Pero lo que siempre se nos va a preguntar es el vértigo posterior que se va a tratar con que se va a diagnosticar con Dix-Hallpike y tratar con la maniobra de Epley. Entonces esas serían las diferencias y ese sería el vértigo postural paroxístico benigno. Ahora yéndonos un poquito a la enfermedad de Meniere que quedamos que se debe o es causada por un exceso de endolinfa que vamos a denominar hidrops endolinfático, va a cambiar aquí también su clínica. Como quedamos en el BPPB, la crisis va a ser muy breve, de menos de 1 minuto. En el caso del Meniere va a ser mucho más larga. De hecho, para que se considere enfermedad de Meniere, tienen que haber al menos 2 crisis con una duración de más de 20 minutos. Entonces, ya desde ahí que no puede haber duda. Las crisis son mucho más grandes. Además, tenemos como síntomas agregados que tiene que tener hipoacusia neurosensorial. Entonces, tiene que tener hipoacusia neurosensorial que tiene que estar necesariamente evidenciada en una audiometría. Entonces, para que nosotros digamos que alguien tiene Meniere, tiene que tener ya una audiometría que nos evidencie hipoacusia neurosensorial y además también otro dato que puede estar agregado es acúfeno. Entonces, como quedamos en los síntomas de origen periférico, cuando estamos diferenciando entre un central y un periférico, puede haber acúfeno o puede haber hipoacusias, que son estos síntomas de aquí, y los tenemos en este caso en la enfermedad de Meniere. Ahora, vamos a tener también distintos fenómenos clínicos que pudieran indicarnos la enfermedad de Meniere. El primer fenómeno va a ser el fenómeno de Tamarkin. Entonces vamos a tener Tamarkin, lo cual nos habla básicamente de un vértigo de inicio muy súbito. Y también vamos a tener el fenómeno de Lemorgés. Entonces, Lemorgés nos va a hablar que, como tenemos aquí hipoacusia, esta hipoacusia va a mejorar en el momento en el que inicia la crisis vertiginosa y cuando se quite la crisis vertiginosa va a regresar a la normalidad la hipoacusia. Entonces, hipoacusia mejora en el momento de la crisis vertiginosa. En este caso, el diagnóstico no lo vamos a poder hacer con maniobras, ¿no? Como en el caso del BPPB. El diagnóstico aquí sí tiene que ser con audiometría, como les decía, para agregar esta parte del criterio clínico. Entonces, audiometría. Y además también podemos realizar el diagnóstico con etiología para tener un diagnóstico seguro. En el caso de que ya hayamos descartado todos los diferenciales, podemos decir que es un Meniere definitivo. Podemos decir que es Meniere probable en el caso de que solo tenga la clínica característica y un Meniere posible en el caso de que solo haya hipoacusia o vértigo. Entonces esas van a ser las definiciones operacionales. ¿Cuáles van a ser nuestros diferenciales de la enfermedad de Meniere? La neuritis vestibular, la cual vamos a descartar por una TAC. Y lo que se afecta en este caso va a ser el ganglio de Scarpa. Y también vamos a tener vamos a poder diferenciar en una resonancia magnética el neuroma del acústico o el schwannoma vestibular. Entonces,
En este caso también va a ser lo característico y bueno, se diferencia, como les digo, con una resonancia magnética o un TAC. Entonces, una vez que descartemos estos diferenciales, podemos hablar con TAC o resonancia magnética, podemos hablar de una enfermedad de Meniere definitiva. Entonces, definitiva, acuérdense que es descartando diferenciales. Seguro solo es, un Meniere seguro solo es con la histología. ¿Y cómo vamos a tratar esta enfermedad de Meniere? Vamos a tratarla con fármacos ototóxicos que los vamos a dar en gotas ópticas. Entonces, el tratamiento de primera línea va a ser la gentamicina intratimpánica. Entonces, van a ser inyecciones intratimpánicas. Genta intratimpánica va a ser como tratemos el Meniere. Y pues para esto, tenemos que saber qué son los fármacos ototóxicos y vamos a tener varios, en estos fármacos ototóxicos, una división, que va a ser los que sean vestibulares y los que sean cocleares. Entonces, los vestibulares vamos a tener la mnemotecnia B de vestibular, G y ET. Entonces, ¿cuáles van a ser los fármacos ototóxicos vestibulares? B de vestibular, G de gentamicina y ET de streptomicina. Entonces, esa va a ser la mnemotecnia. Y en el caso de los ototóxicos de origen coclear, vamos a tener la mnemotecnia CO de coclear, AMI. Entonces, como la marca de videojuegos, ¿no? Entonces, coclear van a ser neomicina y amicacina. Entonces, esa va a ser la forma en la que diferenciemos ambos grupos de fármacos ototóxicos. Entonces, en el caso del Meniere, el que vamos a usar va a ser la gentamicina como tratamiento de primera línea. Si no funciona la gentamicina, vamos a usar el siguiente que es de origen vestibular, que va a ser la streptomicina. Y bueno, eso sería todo en cuanto al vértigo. En este lado les dejo el apunte y sería todo. Muchas gracias.